Hola, bienvenidos a Viñetas. Hoy me gustaría hablaros de una de las series más populares y más longevas del cómic italiano, Diabolik. Allá vamos. La verdad es que a mí los italianos me dan bastante envidia, porque ellos han podido mantener muchos de sus personajes clásicos del fumetti, del cómic italiano, mucho más tiempo de lo que ha pasado aquí en España, ¿no? Con los personajes más clásicos del TVO español. ¿Por qué? Porque yo creo que hay muchos factores, pero uno de ellos fue que los italianos, aparte de ir haciendo producción sin parar, a la vez que se iba reeditando el material antiguo, aquí en España se paró la producción y se dedicó a reeditar el material una vez y otra y otra. Esto hace que el material cada vez sea más antiguo y que las nuevas generaciones no tengan ya un gran interés por acercarse a según qué personajes, ¿no? Esto lo ha pasado con Diabolik. Es cierto que Diabolik ya no es el personaje que sacaba 2 números al mes en los años 70, por ejemplo, o incluso en buena parte de los 80, y que ahora pues está sacando un número mensual, la producción es menor, etc. Pero se sigue editando, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poco de Diabolik. Diabolik es un personaje que nace editado por la editorial milanesa Astorina el año 62, en noviembre del año 62. Astorina era una editorial muy pequeña que había empezado sacando juguetes en sobres y cosas así para vender en kioscos y que después se había puesto a editar las tiras de Big Ben Bolt, por ejemplo, pero sin demasiado éxito. Pensando cosas que podían funcionar comercialmente, dicen que Angela Giussani, la mujer del editor, una vez que iba hacia Milán en un transporte público, se fijó que mucha de la gente que estaba allí leía novelas de bolsillo, novelas en formatos fáciles de pasear, muchas de ellas de misterio, incluso que en cierta ocasión vio que alguien había estado leyendo una novela Fantomas y que la había dejado por ahí tirada, ¿no? Fantomas era, bueno, un personaje de novelas, había sido seriales de cine mudo, incluso aún se hacen adaptaciones al cómic. No hace mucho se publicó La cólera de Fantomas que editó D-Books, y muchos también recordamos el Fantomas, una adaptación muy libre pero muy divertida, que hicieron diversos equipos mexicanos y que editó Novaro, ¿no? Bueno, esto era un poco el arranque de la colección. Angela llamó a su hermana Luciana al cabo de unos pocos números para que le hiciera un poco de soporte. Y entre las dos estuvieron escribiendo la colección hasta bien entrados los 80. En el año 87 Angela murió y Luciana murió más tarde, murió en el 2001, pero ya hacían menos colaboraciones y a partir de ese momento sí que ya entraron equipos que iban rotando dentro de la colección, un poco a la manera de Bonelli, para que nos entendamos, ¿no? Para poder mantener un ritmo de tantas páginas con una periodicidad bastante razonable. Es importante recalcar que el nombre Diabolik era un nombre que tenían los italianos bastante metidos en la cabeza, porque en el año 58, en Turín, había habido un asesinato de un joven que habían encontrado muerto en su casa y sin ningún tipo de pistas, excepto una carta que se remitió a, no sé si era un periódico, a la policía o algo así, en que el asesino se regodeaba en que no le iban a capturar porque había sido más listo que los demás, etcétera, etcétera, y firmaba Diabolik. Acabado en CH, no en K, pero sí que firmó como Diabolik. Supongo que esto lo debió tener presente Angela Giussani a la hora de ponerle el nombre al personaje, ¿no? Aunque si hemos de hablar de misterios, el mayor misterio de todos es el del dibujante del primer número, Angelo Zarcone, o Zarcone, no sé cómo se pronunciará. Este dibujante era un colaborador de Astorina, haciendo alguna portada y alguna cosa antes de que empezase la colección de Diabolik, y después se le pidió que fuera el dibujante del primer número. Era un dibujante un poco problemático, porque a veces siempre se retrasaba, siempre pedía que le pagasen antes y tal, y en alguna ocasión dicen que los editores, el marido de Angela Giussani, había tenido que ir a buscarlo a la calle de la pensión donde vivía para que le entregase las páginas y todo esto. Lo apodaban el alemán, porque era un tío con pensión así como clarito de piel,
así rubito, estaba casado con una alemana, tenía un niño pequeño también con una pinta así muy alemán, incluso él iba vestido un poco a la moda de los turistas alemanes. Ya os podéis imaginar, pantalones cortos, sandalias, calcetines blancos y toda esta pesca, ¿no? Lo que pasó es que hizo el primer número y cuando fueron a buscarlo para ofrecerle más trabajo, que hiciera segundo número y todo esto, en la pensión en la que estaba le dijeron que allí nunca había habido ningún Zarcone. Había desaparecido él y el niño y tal de la noche a la mañana. Bueno, no le dieron mayor importancia. Se empezaron a buscar a alguien que pudiera hacerlo. El segundo número lo dibujó una amiga de Angela Giussani, que en algunos sitios he leído que era modista, en otras que era sombrerera, en otras que hacía diseños de moda. Yo no lo he acabado de tener muy claro, pero bueno, era alguien que no venía del cómic. Hizo un número y en el tercero ya vino un dibujante ya más profesional y estuvo a partir de entonces una temporada, ¿no? Antes de que, sobre todo, Sergio Zaniboni fuera ya el dibujante más o menos regular de la colección, casi siempre ayudado de otros autores, ¿no? Pero bueno, volvamos a Zarcone. Zarcone había desaparecido y sigue siendo uno de los grandes misterios del cómic italiano, porque 20 años después del nacimiento de Diabolik, para celebrar los 20 años de Diabolik, las hermanas Giussani quisieron encontrar a Zarcone para ver de hacer alguna cosa o entrevistarlo, que hiciera una portada, yo qué sé, algo. Querían encontrarlo y saber qué había pasado. Contrataron para esto a un detective muy conocido italiano, se ve, y el detective este no encontró nada de nada. Salieron incluso algunos dibujantes que lo habían conocido en la época, hicieron retratos en plan retrato robot para ver si alguien lo encontraba, nada. Se han hecho programas de televisión, la televisión italiana, hay uno que se llamaba Diabolik soy yo, que era una especie como de documental falso en el que Zarcone había perdido la memoria y estaba en un psiquiátrico y no sé qué, mientras había entrevistas con todos la gente que le había conocido de Astorina de esos años y hablando un poco de cómo era él, etcétera, etcétera. Y nadie ha sabido nunca nada que ha pasado. Claro, desde entonces han pasado 60 años. O sea que posiblemente Zarcone ya no lo vamos a encontrar en ningún lado. Pero es raro que no haya salido tampoco nadie explicando un poco quién era, que saliese el hijo, que saliese la exmujer o la mujer o no lo sé. Entonces, es una de esas cosas que hay teorías para todos los colores, ¿no? Pero bueno, ¿quién es Diabolik? Diabolik es un criminal, es un ladrón que suele circular en un Jaguar negro espectacular, un coche muy discreto si eres un ladrón buscadísimo por la policía, naturalmente. Que tiene tendencia a usar más cuchillos que armas de fuego, no tiene miramientos para cargarse a quien se le ponga por delante. Normalmente esto se ha ido matizando y normalmente si mata a alguien normalmente es un villano, una cosa así, pero en sus inicios se iba cargando a inocentes con bastante alegría. Y también va acompañado normalmente de su pareja, Eva Kant, que es una mujer, una noble, rubia, muy guapa, y que es su socia y su cómplice en todos los crímenes que cometen, ¿no? Aparte, Diabolik es muy famoso sobre todo por ese uniforme ajustado que solo le permite que enseñe los ojos de hielo, que suelen decir en los textos, con una mirada muy particular y unas cejas muy particulares. Y también suele ayudarse de tecnología más o menos fantástica, como unas máscaras que le permiten hacerse pasar por muchísima gente y colarse en donde le da la gana, etcétera, etcétera, ¿no? La historia de Diabolik es un poco complicada en el sentido de que era un chaval que no recuerda su nombre, que empezó a las órdenes de un gran jefe criminal y cuando este gran jefe criminal intentó matarlo, traicionarlo y tal, él se vengó y acabó independizándose. Eso sí, asumiendo el nombre de la pantera negra que tenía este gran jefe criminal que se llamaba Diabolik y que había muerto anteriormente, ¿no? El gran adversario de Diabolik es Jinko, que es un policía, un inspector de policía, que es el que siempre intenta coger a Diabolik y siempre acaba fracasando el pobre.
hay que mencionar también que las historias de Diabolic están todas ambientadas en una ciudad ficticia que se llama Clairville, de un país inventado que se llama Clairville. Y la ciudad tiene un aire, por lo visto, bastante a Ginebra, de la ciudad suiza. Al principio, las historias estaban pasando en Marsella, pero se decidió cambiarlo a una ciudad inventada por temas de documentación y para no calentarse mucho la cabeza. Este tipo de personaje criminal, no es ni un antihéroe, es un villano directamente, fue el primero de toda una larga serie de personajes que se llamaron el fumetto nero, ¿no? El cómic negro. Y imitando más o menos este estilo de Diabolic, pues aparecieron muchos personajes, algunos de ellos dibujados por Magnus, ¿no? Que es un autor más o menos conocido por aquí. Eran personajes como Satanic, como Criminal. Satanic acaba en K, Criminal que empieza por K. Había muchas K, le gustaban mucho las K de estos personajes, ¿no? Y incluso algunos de ellos, como de Criminal, ahí se hicieron 2 películas que en su momento en los años 60, ¿no? Además tenía un traje así como muy llamativo de calavera y tal. De Diabolic se han hecho 2 películas, una muy famosa de los años 60, dirigida por Mario Bava, un director de prestigio, y protagonizada por John Philip Lowe, que hasta entonces, hasta no hace mucho, era el actor que había hecho más veces de personaje de cómic, porque había trabajado en Barbarella, había hecho de Doctor Justice y había sido Diabolic, ¿no? Ahora creo que este título de récord lo debe tener Chris Evans, porque ha sido la Antorcha Humana, ha sido el Capitán América, ha sido uno de los perdedores, ha estado en Scott Pilgrim contra el mundo, ha estado en Rompenieves y igual me dejo alguno, ¿no? Cualquiera sabe. Aparte de la película de Baba, se ha estrenado no hace nada una nueva película que se llama Diabolic y está dirigida por unos hermanos que son los hermanos Manetti. No tiene mala pinta, al menos el tráiler, tiene un aspecto así bastante elegante. Y es una adaptación del tercer episodio, que es cuando se conocen Diabolic y Eva Kant, ¿no? En fin, veremos si la cosa funciona y se puede ver por aquí o si llegan a hacer más películas. Aparte de esto, Diabolic ha tenido series de animación, videojuegos, ha tenido algo, se ha hablado de otras películas que no se han llegado a hacer, serie de televisión que tampoco se ha llegado a hacer y tal. Y muchísimo merchandising, hay muchísimo merchandising. Yo ahora me he estado entreteniendo en buscar cosas ahora por internet estos días para este vídeo y me he encontrado de todo, desde cuchillos Diabolic hasta cafeteras. O sea que hay pocas cosas más italianas que una cafetera italiana de estas con dibujos de Diabolic, ¿no? Los cómics que estaban englobados en el llamado fumetto nero tuvieron bastantes problemas legales, porque no eran cómics que estaban destinados a un público infantil, había violencia, eran a veces incluso un tono más sexual que lo que se veía habitualmente, etcétera, ¿no? Angela Giussani tuvo su primer encuentro con la justicia ya prácticamente desde el principio con el tercer número. ¿Por qué? Porque no tuvieron otra idea que coger cómics y ir a la salida del colegio y empezar a regalar estos cómics a los chavales. Así. Y los más viejos del lugar igual se acuerdan de cuando a la salida del colegio te regalaban un álbum de cromos y 4 sobres o cosas de ese estilo. Bueno, pues ellos lo hicieron regalando los cómics directamente a ver si así enganchaban a las nuevas generaciones. Claro, como era un cómic que el protagonista era un villano que iba matando gente y cosas de ese estilo, pues claro, seguramente debió haber alguna madre que al verlo puso el grito en el cielo y les cayó un juicio. Al final el juicio se libraron un poco por los pelos porque como en la portada se veía una guillotina y diabólica así y tal, ya se parecía que se le daba un poco de caña al personaje diciendo este va a acabar mal y que bueno, que hicieron un poco la vista gorda, ¿no? En fin, pero no sería la última vez. Desde el punto de vista de originales es interesante comentar que Astorina se ha quedado siempre en los originales de Diabolic, los tienen todos. No, mientras que de cómics de, no sé, Dylan Dog o Tex o Zagor o cualquiera de estos que edita Bonelli
Sí que es posible conseguir originales. Como es posible conseguir originales del material Disney que se hace en Italia, que es mucho y extenso e interesante, y del que igual en alguna ocasión podemos hablar, de Diabolic no. Lo único que ha circulado son algunas ilustraciones a color que hizo Sergio Zaniboni de vez en cuando y que vendía a través de galerías o representantes o cosas de estas. Y algunas páginas de un cómic que os comentaré luego. El personaje de Diabolic ha sido parodiado numerosas veces en el cómic italiano, pero hay dos versiones que sí que tienen bastante interés para el lector de por aquí. El primero sería evidentemente el Paperinik. Paperino es el nombre que se le ha dado en Italia a Donald desde tiempos inmemoriales, y Paperinik era cuando Donald se convertía en una especie de Diabolic. Aquí en España, como llamarlo Diabolic o hacer un chiste con el nombre con Diabolic era bastante incomprensible, se fue a las raíces originales del personaje y se le llamó Patomas. Patomas, Paperinik, es uno de esos personajes muy conocido entre los lectores de Disney de este país y que tiene una clara deuda con Diabolic, ¿no? Otra influencia de Diabolic muy clara está en el cómic americano, concretamente en Fantomex, este personaje que se sacó Grant Morrison en su etapa de los New X-Men y que tiene un traje como el de Diabolic, aunque no negro, sino más bien blanco, y que está ayudado por una especie de robot o inteligencia artificial que es E.V.A. que es Eva, una clara referencia a Eva Kant, ¿no? ¿Cómo se edita Diabolic en Italia? Es un poco complicado porque hay varias colecciones y os voy a explicar un poco las diferencias. Inicialmente, en noviembre del 62, empieza la colección original, que a partir de cierto momento se llama Diabolic Inédito. Lo que se hace al principio es numerarlo por series y se llama primera serie y dura 24 números y es una colección mensual relativamente, porque entre el primer número que dibujó Sarcone y el segundo número que dibujó Calista pasaron 3 meses porque claro, no encontraban dibujante, etcétera, ¿no? Y dura 24 meses. Después aparece una segunda serie que dura del 25 al 50 y que ya es quincenal, porque la serie empieza a funcionar bastante. Y después, cuando acaba la segunda serie, en lugar de empezar una tercera serie, deciden empezar a numerarlos por años. Pero claro, como había ido uno había empezado en el 62, pero había durado mucho porque era mensual y había durado 24 números y tal, la tercera serie es el año quinto. Y aparece así como anno quinto con una V, números romanos, que se veía que son italianos, ¿no? Y a partir de ese momento, pues hacen esto. Cada año aparecen X números, aparecerán 24 números, o aparecerán 12, o lo que sea, según la periodicidad de la época, y se van así separando por años. Esto sería un número normal, por ejemplo, este es del año 19, aquí en el borde te aparece el número de ese año y te pone el 19 en números romanos, y detrás suele haber un pin-up de algunos de los personajes de este número, ¿no? No todo el número es cómic, suele haber las últimas páginas dedicadas a textos, publicidades, algún chiste y alguna cosa así, ¿no? Informaciones de clubs, lo que sea, cosas de lo que queráis. Bueno, pues esto fue lo que había originariamente. Pero en los primeros años, como había mucha demanda de los primeros números, saber cómo se habían conocido Diabolic y Eva y cosas de este estilo, leer la primera historia, etc., se empezaron a hacer reediciones dentro de esta colección original. Esto hizo que la historia de Zarcone y la de Calisa fueran redibujadas por autores que habían entrado después para que tuviera todo un conjunto más homogéneo, ¿no? Y bueno, ya estuvieron así bastante tiempo, pero las peticiones de reediciones continuaban. Así que a partir de un momento, pues se hace una segunda colección, que es Diabolic R, que sería esta, Diabolic Ristampata, reedición, ¿no? Que lleva, yo qué sé, 400 y pico números, o yo qué sé. Pues no, sí, vamos. Este es el 455 y es de hace años. Vete a saber por qué número van ya. Muchísimos. Y aún así no basta. Porque a partir de cierto momento sale una nueva reedición, que es Diabolic Suisse. Suisse porque es el efecto que suelen escribir cuando Diabolic tira un cuchillo para apuñalar a alguien, ¿no? Suisse.
y que también lleva un montón de números. Esto no es todo. Después está El Grande Diabolic, que son historias más largas, a veces a color, se intenta que sean sobre temas un poco importantes para la mitología de Diabolic, contar un poco el origen de Diabolic o cosas de ese estilo. Y después hay montones de álbumes fuera de serie, ediciones para coleccionistas. Hay una, por ejemplo, donde Diabolic se encuentra con los aristócratas, por ejemplo, otros personajes muy conocidos del cómic italiano. Hay también aquí estas ediciones que hace Mondadori, que son 3 historias de Diabolic, más alguna historia corta, rara, para enganchar a algún interesado. Este, por ejemplo, todos son historias sobre el ajedrez, entonces, y no son cronológicas, son números más o menos temáticas. Y después ahora, no hace mucho, ha salido el Diabolic Magnum, que edita Astorina, que son tochos con 5 números, pero también no es una edición cronológica, es una edición de números que más o menos consideran que son populares o que pueden interesar, y entonces te meten 5 números en un tocho de estos. El tocho este con 5 números es muy barato, vale 7 euros y pico, mientras que el número normal, el inédito, vale 2 euros y pico. O sea, realmente son cómics muy baratos, y entonces esto también ayuda a esta comercialidad que tienen estos personajes aún hoy en día, ¿no? Pero hoy os quería comentar también algunos de estos cómics un poco extraños, por si os hace gracia y los queréis buscar o ver, ¿no? Por ejemplo, hay esto es una colección que se llama Los Escarabos, el escarabajo, porque son versiones súper diminutas, tapa dura, aquí con la contraportada también original, la portada del primer número de Diabolic, y que te deja aquí, te puedes dejar los ojos, eso sí, pero que tiene bastante gracia verlo, ver el trabajo de Zarcone, que no se ha reeditado muy a menudo, ¿no? Después, este otro, que además tiene portada que te permite, de estas que puedes ver la portada del primer número, o puedes ver una nueva portada, así, que esto es un remake de este primer número de Diabolic, que siguiendo el guión de Angela Giussani, aunque venga aquí firmado por Angela y Luciana Giussani, aquí Alfredo Castelli y Giuseppe Palumbo pues se encargaron de hacer una nueva versión del cómic, dándole a todo un aspecto más moderno y con un formato álbum, que permite más páginas, más viñetas por página y todo esto, ¿no? El álbum que os quiero comentar ahora, yo no entiendo cómo no se ha editado aquí en España, porque es muy goloso, ¿no? Y sería este, Diabolic visto da lontano. Esto es portada de Frederick Pinter, contraportada de Liberatore, no muy guapa, solo sé decir, pero bueno, contraportada de Liberatore. Y esto es un álbum que recoge diferentes historias cortas de algunos de los nombres más conocidos del cómic italiano, más o menos clásico, reciente, como lo queráis llamar, ¿no? Tenemos una historia de Vittorio Giardino en las catacumbas de Clerville, con guión de Alfredo Castelli. Historias dibujadas por Lorenzo Mattotti. Tenemos historias dibujadas por Ivo Milazzo, contando una historia de la juventud del personaje. Giorgio Cavasano, uno de los nombres más conocidos del cómic Disney, pero que también es un hombre bastante versátil. Hay una historia dibujada por Sergio Topi, así en plan mayas,
y en un templo maya, etcétera, etcétera, ¿no? Hay Claudio Villa, que todos tenemos muy metido por temas de Bonelli, ¿no? Es un álbum bastante interesante y que creo que vale la pena. Sobre todo porque después se ha hecho una nueva versión, algo más pequeña, pero con esta portada de Milo Manara, que también hace el prólogo. De hecho, este álbum, si quitáis las cholapas se convierten en un póster de la imagen esta de Manara, de Diabolic y Bacán. Y esto es una reedición de este mismo álbum, y es bastante asequible, ¿no? Aparte de que, aparte de el texto este nuevo de Manara, el prólogo y tal, hay dos historias más, ¿no? Estas dos historias, bueno, una tiene bastante sorna porque está dibujada por Silvia Sique y nos permite ver por fin a Diabolic riendo descaradamente y en una imagen inolvidable. Pero después tiene otra historia que me parece muy curiosa, que es una historia sobre cómics de Diabolic. Y esta está dibujada por algunos nombres muy conocidos actuales, ¿no? Como Giuseppe Camuncoli o Claudio Castellini, que hacen sus versiones más superheroicas del personaje y que también permiten tirar algunas coñas hacia la costumbre de Astorina de no devolver los originales, ¿no? Estas historias de Diabolic, por autores así un poco de lujo, sí que consiguieron que Astorina les devolviera los originales. Y sí que he podido ver originales de las historias de Topi, por ejemplo, circulando en webs, etcétera, etcétera. Esto en cuanto a material más o menos italiano. Ahora hablemos de ediciones españolas. En España, Diabolic ya se empezó a publicar en los años 70. Empezó Ursus, que tenía esta revista que se llamaba Macabro, que eran historias de terror, como muchas otras revistas de la época, como podía ser el SOS, o podía ser los Vampus, o Dossier Negro, revistas de ese estilo, así, historias de terror, pero que a partir de cierto momento introduce a Diabolic. Este sería el primer Diabolic que aparece en Macabro, si no me equivoco. Estas historias, claro, a cambiarlo de formato, pues esto suponía un cierto remontaje de las páginas, ¿no? Lo que pasa es que lo hacían bastante bien. No sé cómo lo hacían, pero les cuadraba bastante y no se nota este tipo de remontajes. Como el personaje más o menos debió de notar el aumento de ventas, se decidió dejarlo de Macabro, la revista, remontajes y historias, y se tiraron a montar ya la revista de Diabolic, la colección, con el formato italiano típico de bolsillo y demás, ¿no? Así estuvieron un tiempo, no mucho, y poco después el personaje lo retomaría Nueva Frontera, los de Totem y todo esto, pero que también dedicaron una colección a Diabolic y que duraría, pues tampoco duró demasiado tiempo, ¿no? Años después, una pequeña editorial llamada GTS sacó unos cuantos números más de Diabolic. Este sería el primero. Lo de GTS no sé muy bien qué debía querer decir, pero yo supongo que la T debía ser de torpes, porque las portadas eran nuevas, pintadas, pero feas de narices, y el interior estaba remontado con una mala baba impresionante. Era realmente doloroso de ver, ¿no? Entonces, claro, esto no duró mucho y hasta luego, Lucas. Lo último que se ha publicado en España sería esto, que sería Kraken, que editó 3 números pertenecientes a la colección Grande Diabolic, que, bueno, eran números interesantes, pero supongo que una edición en tapadura y a según qué precios, pues la gente, pues como que no estuvo muy por la labor, ¿no? Creo que ahora están saldados y se pueden conseguir bastante fácilmente. Hay que mencionar que después sí hay otra publicación, que sería Diabolic un verano, que es una especie de homenaje al personaje y tal, que hicieron los franceses Smolderen y Cleris para la editorial Dargaud, pero bueno, esto se aparta un poco de lo que quiero hablar yo hoy, ¿no? Que es el Diabolic real italiano.
Y en fin, y esto es de lo que os he querido hablar hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud!